Ahora y continuando con los trastornos relacionados o que tienen un inicio en la infancia, que para fines de nuestro curso lo denominamos psicopatología infantil. Bueno, vamos a hablar sobre el trastorno disocial y el trastorno negativista desafiante. Este último también lo pueden encontrar como oposicionista desafiante. En general, estos trastornos pertenecen a la categoría de trastornos de la conducta y que son como una especie de continuum conductual psicopatológico dentro de la esfera infantil, en donde el trastorno negativista desafiante tiende a ser de menor gravedad que el disocial. En general, el trastorno negativista desafiante, la diferencia sustancial es que logran acatar las reglas en general y las normas, sobre todo en función de las repercusiones que pueden existir, ¿no? Y entienden el límite, sobre todo, digamos, físico, ¿no? En el momento de agredir a alguien, cosa que el paciente con trastorno disocial no lo va a hacer. En general, la mayoría de los estudios epidemiológicos reportan que del 3 al 5% de los chicos van a llegar a tener algún trastorno de la conducta, ya sea negativista, desafiante o disocial. Sin embargo, el problema se vuelve un poco más complejo cuando agregamos una de las comorbilidades más importantes, que es el trastorno por déficit de atención. En términos, digamos, de la relación hombre-mujer, suele ser mucho más prevalente en los varones comparado con las mujeres. Sin embargo, muchos críticos dentro de la misma psiquiatría infantil proponen que más bien este tipo de diagnósticos, los criterios se han construido con la imagen mental de un hombre, es decir, están dirigidos en términos de la conducta que habitualmente, culturalmente hablando, se espera de los chicos, ¿no? Y que no se considera precisamente al de las posibilidades de un comportamiento disocial o negativista desafiante en las niñas. Durante un tiempo inclusive hubo expertos para esto, estoy hablando en los años 70 y 80, ya tiene cierto tiempo, que asumían que las chicas no podían tener esto porque las chicas culturalmente se esperaba que eran dulces, tiernas, débiles, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo y con el advenimiento de estas nuevas formas de pensar el comportamiento de hombres y mujeres, se empezaron a cuestionar precisamente estos criterios y es como determinaron que también hay mujeres disociales y por supuesto hay chicas, perdón, con un trastorno negativista desafiante. Ahora, en general, el trastorno negativista desafiante, que es el primero que voy a hablar, suele ser muy similar tanto en hombres como en mujeres. Vamos a ver las diferencias para el caso del disocial, que suele ser más profundas. Bien, en general el trastorno negativista desafiante u oposicionista desafiante es un trastorno que está íntimamente ligado con la crianza. Habitualmente provienen de familias donde los límites son muy difusos, es decir, por momentos se les pone límites, por momentos no. Es muy común que uno de los miembros de la pareja, si es que hay una pareja que está cuidando a estos chicos, habitualmente tiene dificultades para poner los límites o el otro miembro de la pareja es quien los quita, ¿no? Devaluando precisamente al otro miembro. Esto es bastante común. La psicología sacó un término que en psiquiatría, bueno, no está aceptado, pero bueno, lo sustraigo para ejemplo, que lo denominaron el niño emperador, ¿no? Que son padres en extremo sobregratificadores, que buscan que sus hijos obtengan absolutamente todo, que no se frustren y que no tengan contacto con las emociones negativas, ¿no? Habitualmente son padres que tuvieron historias de vida muy complicadas y entonces quieren evitar toda emoción negativa en sus hijos. Claramente esto tiene un costo, cual el chico no aprende a regularse emocionalmente. Ahora, ¿esto qué efecto biológico va a tener? Va a tener un efecto sobre todo en las áreas que tienen que ver con la regulación emocional. Es decir, no es capaz de modular sus emociones y su conducta y dirigir su comportamiento a la resolución de su emoción,
pensando también qué es lo que sucede. De hecho, esto suele pasar también en muchas personas adultas, ¿no? Que fueron sobregratificados o no les pusieron límites adecuadamente, ¿no? Estoy hablando de que, sobre todo con padres o madres que fueron en extremo difíciles para lidiar con los límites, ¿no? O que eran por momentos en extremo muy duros y en momentos eran en extremo laxos, que también pues finalmente es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué síntomas o qué conductas van a tener estos chicos negativistas desafiantes? Son chicos que, por ejemplo, si ustedes van en el súper, ¿no? Ya le están gritando a la mamá, le están diciendo alguna grosería, ¿no? Y esto en función de que el chico no está obteniendo lo que necesita en el momento, ¿no? Lo quieren rápido, no pueden lidiar con esa emoción llamada frustración, entonces van a perder los estribos con frecuencia. No toleran que las cosas no salgan como ellos esperan. Cuando esto sucede, habitualmente son las pataletas las que surgen, ¿no? Entonces ven al niño berrinchudo haciendo pataletas a la mitad del súper o en el centro comercial, ¿no? Pero en función de que no se le está cumpliendo lo que él o ella cree necesitar, ¿no? Es muy común que estos chicos, y va de la mano de este concepto sustraído de la psicología de los niños emperador, ¿no? Que ellos se ven a sí mismos por arriba de los padres, ¿no? Aunque la terapia sistémica nos diría que alguno de los miembros de la pareja o de los cuidadores primarios tiene en los hombros, se dice metafóricamente, al niño, es decir, le da poder al niño para habitualmente ejercer poder sobre la pareja. Pero bueno, esos son temas de terapia sistémica. Si a alguno le interesa, con mucho gusto les paso bibliografía. Ahora, en función precisamente de esto que estoy mencionando, de la relación con los adultos, es muy común que desafíen al miembro de la pareja que no pone límites, que aparentemente es débil, ¿no? Y que esto se va a traducir también en un comportamiento dentro de la esfera académica. Se le van a poner a los profesores, a la directora, no van a acatar las reglas dentro del salón de clases, no van a seguir instrucciones y cuando fuera del núcleo familiar a alguien les pone límites, porque claramente eventualmente lo va a hacer, se tornan recorosos y muy negativos, ¿no? Es decir, quieren hacerle pagar a esa persona lo que les hizo, aunque pues la persona haya tenido el total derecho de hacerlo en términos de ponerle un límite, ¿no? Como el no me grites y te sales del salón, por ejemplo. No, los chicos guardan mucho rencor respecto a ello. Ahora, en el extremo mucho más grave, ¿no? Va a estar el trastorno disocial. El trastorno disocial es este trastorno que lo había mencionado con antelación, lo recupero. Es un trastorno, digamos, la versión infantil del trastorno antisocial, ¿no? Ahora, sí tengo que aclarar las diferencias entre un comportamiento disocial y un trastorno antisocial. Es decir, puede haber una persona, por ejemplo, un chico de unos 12 años que de pronto encuentra dinero, ¿no? En el salón de clases, sabe que es de alguno de sus compañeros, pero ese dinero se lo quiere quedar, ¿no? Porque quiere comprarse tal vez un videojuego. Eso es un comportamiento disocial, es decir, que en ese instante es falto de empatía, está robando, por supuesto, va a mentir al respecto, pero no cumple con todos los criterios para hablar de un trastorno disocial. ¿Okay? Si ya los cumple, entonces estaríamos hablando de un chico que tiene problemas importantes. El comportamiento disocial tiene que ver con cuestiones más de falta de juicio moral en los chicos y entonces simplemente tiene que ver con cuestiones como de empatía, sí, pero cuestiones como de el que se cuestione si su acto es bueno o es malo y eso es claramente asociado con la crianza, ¿ok? Ahora, el
trastorno disocial requiere de otros elementos más allá de esto que estoy mencionando. Por ejemplo, que sean muy agresivos, sean chicos que inician peleas por el placer de iniciarlas, ¿no? La empatía o el constructo de la empatía es muy importante que esté ausente. ¿Y por qué? Porque precisamente todos los elementos biológicos encargados de conectarse con la experiencia emocional y mental del otro están fallando. Y esta falla habitualmente se debe a que uno de los padres, puede ser, tenga trastorno disocial, o vivan en contextos de pobreza, vivan en contextos de una muy baja escolaridad por parte de los padres. También se ha encontrado en algunos estudios que personas con mucha riqueza también van a estar dentro de estos factores de riesgo. ¿Y por qué? Porque desde la perspectiva de este estudio dice que los extremos socioeconómicos se tocan cuando se habla de la falta de empatía. Uno tiene que ver con que los otros son meros objetos, ¿no? Simplemente hacen lo que yo digo, ¿no? Y tengo poder económico sobre ellos, y otros es, pues no tengo nada que perder, como por qué me tendría que conectar con ellos, ¿no? Como por qué me tendría que conectar con las personas que lo tienen todo, ¿no? Entonces se va a dar por lo menos esta posibilidad. Ahora, no con eso quiero decir que todo pobre o todo rico van a tener fallas en empatía. Claramente no, simplemente es un factor de riesgo. Ahora mismo también van a tener dificultades algunos de estos chicos para entender los rostros y las emociones de los otros. Suelen buscar lo novedoso, ¿no? Y sobre todo circunstancias en donde sea riesgoso, ¿ok? Por eso les gusta robar, van a mentir. Puede ser que roben no por el hecho de necesitar algo, sino por el mero placer y la adrenalina que genera el robar, ¿no? Pueden también agredir sexualmente a otros chicos o a otros adolescentes, y por supuesto no van a seguir las normas y las reglas, ¿no? Pero porque no pueden conectarse con la posibilidad de que las normas y las reglas sirven para poder considerar al otro, ¿no? Entender el espacio y la libertad del otro. Ahora, el trastorno disocial va a tener un inicio en la infancia, que es de peor pronóstico, y un inicio en la adolescencia. Y esto se debe precisamente al carácter ambiental del trastorno disocial. Ahora, el trastorno disocial es enteramente multifactorial. Sin embargo, van a haber cuestiones genéticas, sobre todo asociadas al TDA, que algunos expertos dicen que podría ser como factor de riesgo. Dentro de los factores de riesgo más importantes que se han encontrado, tiene que ver con el que las madres hayan fumado durante el embarazo, asimismo que hayan tomado alcohol o hayan sido usuarias de alguna droga ilícita. Claramente que hayan nacido con malnutrición, hayan tenido complicaciones al nacimiento de los chicos, y que la madre o el padre o ambos tengan algún tipo de psicopatología, ¿no? Esto va a llevar a ciertas cuestiones, ¿no? De neurocognitivas y del desarrollo, aunado a estos factores de crianza que mencioné, ¿no? Sobre todo cuando la disciplina es inconsistente, hay mucho conflicto parental, por supuesto la presencia de maltrato, ¿no? Y lo que mencioné sobre la pobreza y el bajo nivel socioeconómico de los padres, ¿no? Esto va a hacer que, vuelvo a insistir, todas las áreas de regulación emocional fallen, ¿no? Y la respuesta autonómica sea distinta, es decir, se requiere de actos mucho más impulsivos, de mucho mayor riesgo, para que este sistema autonómico, en particular el simpático, entre en acción, ¿no? Por eso buscan estos escenarios, ¿no? Por el otro lado, recuerden que el trastorno disocial por sí mismo es un factor de riesgo para tener un trastorno antisocial en la adolescencia, en la edad adulta, ¿sale? Ahora, ¿qué otros factores van a ser comórbidos, o qué comportamientos vamos a encontrar dentro del trastorno disocial?
Entrada, son chicos que pueden tener problemas dentales frecuentemente, riesgo de obesidad porque no pueden regularse a la hora de comer, ¿no? Suelen tener también problemas con el alcohol, la nicotina, el abuso, por supuesto, de drogas, ¿no? Tienen un riesgo aumentado de depresión, ansiedad y por supuesto, también riesgo de estrés postraumático. Durante la infancia es muy común que tengan fallas en el lenguaje, va a ser, vuelvo a insistir, comórbido con el TDA, entonces tendríamos que agregar todas las fallas cognitivas que van de la mano. También por sí mismo el trastorno disocial es comórbido con el oposicionista desafiante. Es muy común que tengan rechazo de los pares y problemas en sus relaciones familiares y bueno, el fracaso escolar que va a ir de la mano, ¿no? Conforme van creciendo los chicos, es muy común que vayan teniendo problemas de depresión y empiecen los comportamientos delictivos. Asimismo, empiezan sus primeros arrestos y van a empezar a tener relaciones de pareja en donde la violencia y el abuso va a ser muy frecuentes, ¿no? Es muy común que constantemente se estén separando o que constantemente estén divorciándose, ¿no? Y las razones habituales es la violencia. Suelen ser padres a tempranas edades y suelen tener, aunado a estos comportamientos, por supuesto, peligrosos, suelen tener daños físicos, ¿no? Fracturas frecuentes, por ejemplo, accidentes de coches frecuentes, ¿no? Ahora, conforme van creciendo y junto con esta dependencia a las drogas, al alcohol que he mencionado, ¿no? Es muy común también que vayan a tener una muerte temprana, ¿no? En general los problemas, digamos, médicos se van a hacer muy plausibles, vuelvo a insistir, sobre todo los asociados con la obesidad y, bueno, voy a insistir, esto es bastante frecuente. Ahora, aunado al fracaso escolar, es habitual que el paciente con trastorno disocial, que ya se esté convirtiendo, por supuesto, en un trastorno antisocial, esté desempleado o que tenga un trabajo mal pagado y asimismo viva en la indigencia o sea dependiente de algún beneficio social, como en el caso de México, del seguro de desempleo, ¿no? En general, esto es digamos, como la historia natural. Pero ¿qué pasa? Pensemos en esta imagen que les estoy presentando, si hacemos una intervención antes de que sucedan todos los problemas de la derecha. Tendríamos que, pues realmente nos tendríamos que enfocar en la mejoría de las relaciones familiares, por supuesto, el tratamiento basado en la psicoterapia familiar y, por supuesto, el tratamiento de las comorbilidades, particularmente el déficit de atención. ¿Vale? Bien, continuando con las cuestiones de los trastornos de inicio en la infancia y psicopatología infantil, pues vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo. En particular, vamos a hablar sobre los trastornos del espectro autista y lo que se refiere al síndrome de Rett. El TEA o los trastornos del espectro autista van a incluir el autismo, el Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, ¿no? En general, el autismo se empezó a estudiar desde principios del siglo XX. Hay algunas descripciones ya en el siglo XIX, pero realmente la palabra autismo se va a utilizar en psicopatología de forma inicial refiriéndose a pacientes con esquizofrenia. Ya más adelante se va a asociar ya como a esta entidad que va a ser muy muy bien descrita ya en los 40 y en los 50 en Estados Unidos, ¿no? Inicialmente se asumía que el problema del autismo y en general de lo que hoy conocemos como el TEA era una cuestión relacionada con una mala crianza, ¿no? Eran madres que supuestamente a través de una muy mala crianza habían generado el que sus hijos se desconectaran del mundo, ¿no? Pero bueno, en general, ¿qué es el TEA? El TEA o los trastornos del espectro autista son un conjunto de enfermedades que tienen que ver con una falla en el neurodesarrollo,
pero que va a tener una particular incidencia o se va a ver sobre todo reflejado en todo el aparato biológico asociado con la cognición social, ¿ok? Es decir, con la corteza prefrontal, con el estriado, con la amígdala, con el lóbulo temporal, con el lóbulo parietal, por supuesto. Todo esto nos va a servir precisamente para simplemente entender, digamos, el sarcasmo, las intencionalidades de los otros, las emociones de los otros, nuestras propias emociones. Y realmente es una de las áreas de la psiquiatría que más se han estudiado. Es la enfermedad o el trastorno mental con mayor heredabilidad, que es entre el 85 y 87%, haciendo que sea el que más relevancia genética tiene, por encima inclusive de la esquizofrenia. Ahora, una de las particularidades del autismo es que se puede detectar de forma temprana y eso es lo que busco que ustedes aprendan acá. Cuando ustedes tienen que sospechar precisamente que tienen a un chico potencialmente con TEA, es que, bueno, de entrada, los síntomas sobre todo asociadas a la socialización, van a empezar antes de los 3 años de edad. No suele haber mirada fija y no van a responder al contacto físico, por ejemplo, a la caricia, a la sonrisa social, el señalar objetos, ¿no? Los chicos no van a copiar los comportamientos porque es muy común que los copien y esto se debe precisamente a las neuronas en espejo que también van a estar fallando en estos chicos, ¿no? Van a haber deficiencias en el desarrollo del lenguaje y esto es porque los chicos al no poder socializar, los chicos al no poder detectar todas estas señales, entonces no le pueden dar este matiz simbólico y oculto que tiene el lenguaje, ¿no? Entonces se quedan en monosílabos, se quedan en balbuceos y más adelante lo van a poder desarrollar. Esto para el caso del autismo. El caso del Asperger sí no va a tener tanto impacto en el lenguaje y esa es una de las distinciones primordiales entre ellos, entre el autismo y el Asperger. También pueden tener ecolalia, ¿no? No entienden el lenguaje metafórico, por supuesto, la abstracción. Y esto va a hacer que de pronto si ven algún juguete, por ejemplo en el caso de los niños, solo van a querer jugar con ese juguete, no van a socializar con él y van a hacer el mismo juego ritualizado todo el tiempo, ¿no? Si juegan con cubos van a ser cubos azules y todo el tiempo van a utilizarlos siempre de la misma forma y van a hacer la misma estructura, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces no van a cambiar sus intereses ni sus patrones. Y por supuesto también va a haber una falla en el desarrollo motor de estos chicos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué surge, más allá de lo genético, por qué surge el TEA y particularmente el autismo? Bueno, como mencioné hace un momento, es una enfermedad del neurodesarrollo, pero que desde la teoría de Baron Cohen, que es este psiquiatra que de esta fotografía, ¿no? Que les presenté la diapositiva previa. En general, este psiquiatra inglés, ¿no? Ha estudiado enormemente, es uno de los estudiosos más importantes del autismo. Voy a insistir, se apellida Baron Cohen, B de burro. Y bueno, él propuso a través de este texto de Essential Difference, que es todo un estudio y una propuesta teórica respecto a por qué surge el autismo. Y él dice que el autismo es una hipermasculinización del cerebro. Es decir, que es un cerebro que es muy bueno para el registro de patrones, ¿no? Para el registro de, digamos, como de repeticiones, ¿no? Es muy bueno para, digamos, encontrar ciertos procesos, ¿no? Digamos, un tanto matemáticos, ¿no? Por eso algunos, no todos, ¿no? Por supuesto, algunos de estos chicos van a ser buenos en física, en química, en matemáticas. Y esto se dice, o por lo menos desde la teoría
de Baron Cohen, sobre todo quisiera para explicarla que se centra en el cuadro que está del lado izquierdo, ¿no? De colores. Él dice que es un continuum, ¿no? Y que hay dos tipos de cerebros. El cerebro que es eminentemente sistematizador y el cerebro que es empatizador. Dice que hay personas que son en extremo empáticas y que son aquellas que van a sentir absolutamente todo, ¿no? Hay inclusive una propuesta fuera de Baron Cohen que dice que la ansiedad y el trastorno límite de la personalidad son cerebros en extremo empatizadores, ¿no? Que que sienten absolutamente todo, ¿no? Pero independientemente de esta esfera psicopatológica, nos dice Baron Cohen, son personas que van a ser muy buenas para las cuestiones de la literatura, por ejemplo, la poesía, claramente todo lo que tiene que ver con el lenguaje, las humanidades, van a ser en extremo buenos, ¿no? Sin embargo, vamos a tener los cerebros sistematizadores, ¿no? Que son muy buenos, vuelvo a insistir, en contra de estos patrones, ¿no? Y vamos a ver que estas personas que tienden a tener este cerebro son buenos en matemáticas, por ejemplo, física, son muy buenos en química o en actividades como de las ciencias sociales como economía o administración, ¿no? Entonces vamos a tener que estos cerebros, en general, una persona random puede estar a la mitad, ¿no? Y tener un poco de los dos mundos, por decirlo así. Y hay quienes van a estar más tendientes a la empatización y otros más a la sistematización. ¿Dónde está el autismo? Es el extremo psicopatológico de la sistematización. Es lo más grave, ¿no? Y es por eso que él habla que es un cerebro hipermasculinizado, porque se asume que la mayoría de los hombres, no todos, entrarían dentro de la esfera de la sistematización y la mayoría de las mujeres en la empatización. Aunque ya después, bueno, se ha comprobado que no es particular a un género, ¿no? Ahora, en general, cuando tenemos un cerebro hipermasculinizado, vamos a tener fallas en el lenguaje, porque precisamente lo que hace que empaticemos tiene que ver con todo lo de cognición social, es decir, esto que mencionaba de el entender los estados mentales del otro, los estados emocionales, el saber lo abstracto, lo oculto del lenguaje, y por eso entonces van a haber fallas importantísimas en el lenguaje. Únicamente en el lado derecho les pongo una topografía de lo que se llama la mente social, ¿no? Y que son todos los elementos neurobiológicos que se requieren para poder socializar simplemente, ¿no? Y vean, son muchísimas estructuras y todas ellas, cuando hablamos de cuestiones del neurodesarrollo, van a estar afectadas, ¿eh? Por eso no es tan atrevido decir que, bueno, que la esquizofrenia también tiene fallas en la cognición social y pertenece a esta categoría, ¿no? El Asperger, que es parte del TEA, por supuesto, lo va a tener, ¿no? Y así el resto de las enfermedades del neurodesarrollo, ¿ok? Ahora, nada más si quisiera hacer hincapié de la diferencia con el Asperger, que va a tener no va a tener más bien estas fallas en el lenguaje. Ahora, respecto al diagnóstico y al tratamiento, de entrada el diagnóstico se va a hacer con una serie de escalas. Pongo en la plataforma a su disposición la página de internet del instituto donde trabaja Baron Cohen, donde él hizo pues abierto todas las escalas que genera y ahí las tienen casi todas traducidas al español, ¿no? Por grupos tanto españoles, argentinos y mexicanos, ¿no? Ahora, en general las escalas únicamente son de tamizaje, nos orientan, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar una que es muy interesante, que es un test que ustedes pueden hacer ahí mismo, que se llama el test de la mirada, ¿no? Entonces se les va poniendo miradas a través de esta misma escala y ustedes tienen que detectar qué emoción creen que tiene esa persona únicamente con la mirada, ¿no? Y entonces a partir de esto se va evaluando la capacidad que tiene la persona para poder detectar las emociones, ¿no? Las cuales detectamos precisamente a través de la mirada. Ahora, ¿por qué la mirada? Es uno de los parámetros que tenemos para saber quién, por ejemplo, nos está mintiendo, viendo la mirada. O sea, es como preguntarse, ¿cómo sabemos que alguien, o cómo es que sabemos o sentimos que alguien nos está mintiendo? Bueno, pues es este aparato biológico que tenemos donde
la mirada que yo estoy viendo con el rostro, el comportamiento en general que está teniendo, hay una discordancia en términos cerebrales. Esto se calcula matemáticamente por el cerebro, ¿no? A través de los mínimos detalles del rostro y me dice, ¿sabes qué? No hace match esto. Algo está pasando aquí. Te está mintiendo probablemente, ¿no? Y es bastante interesante porque nos habla de quiénes tienen mayor capacidad para la lectura y quiénes menos. Claramente el paciente con TEA va a tener fallas importantes, ¿no? También hay otro test que me permitís también subir a la plataforma a través de un video de YouTube para que ustedes lo vean, que se llama Salian. Este test es para una área de la cognición social que se llama teoría de la mente y que habla sobre encontrar las intencionalidades ocultas de los otros, ¿no? Y es un test que habla precisamente, o bueno, se aplica con muñecos y habla de el saber, cómo yo sé, pensemos por ejemplo, si yo dejo mi cartera, no sé, en mi escritorio, ¿no? Y de pronto me voy, regreso, ¿no? Y me pregunto, bueno, ¿y dónde está? ¿No? Lo primero que pensamos es, alguien la agarró. Pero este proceso de imaginarnos quién lo pudo haber agarrado, cómo lo agarró, cuándo lo agarró, eso es teoría de la mente. Y los pacientes que tienen fallas en esto, y en particular los pacientes autistas o con TEA, no pueden entender todo ese proceso, ¿no? Porque te lo tienes que imaginar que alguien llega, lo agarra, ¿no? Y que seguramente alguien que tenía la intención de robarte, por ejemplo. Pero ¿quién te puede robar? Y entonces uno empieza a elucubrar, ¿no? El paciente aquí no lo puede hacer y se queda como en un impasse, ¿no? Y entonces es cuando se llegan a agitar los pacientes. Hay otro test que dejé precisamente también en la plataforma, que es un test de empatía. No quiere decir que si yo punteo bajo, significa que yo tengo autismo, para nada. Simplemente yo punteo bajo en empatía y significa que no soy tan bueno para estas cuestiones que decía Baron Cohen, ¿no? Para las cuestiones literarias, tal vez para las cuestiones psicoterapéuticas, ¿no? El dar terapia, ¿no? Que se requiere una gran habilidad de empatización. Sin embargo, tal vez soy más del lado sistematizador. Esto nos sirve para detectar, por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja, ¿no? En dónde puedo fallar, ¿no? Si mi pareja me está diciendo, oye, no es empático, claramente, entonces tengo que entrenarme para ello, ¿no? No es algo como únicamente se va a quedar ahí, ¿no? Si punteo bajo, entonces vamos a entrenarnos, ¿no? Que claramente en el caso de alguien con psicopatología de este tipo como el TEA va a ser muchísimo mayor y ahorita voy a hablar de ello. Recuerden que el diagnóstico forzosamente requiere de la evaluación por parte de un pedopsiquiatra, requiere evaluación también neuropsicológica, que de paso nos dé también en cuanto está el CI, una evaluación por electroencefalograma y por supuesto todo esto va a ir enfocado a entender si lo que tenemos precisamente es una falla del neurodesarrollo. Se le tendría que preguntar a mamá o a papá sobre si hubo o no retraso en la deambulación, claramente en el lenguaje, sostén cefálico, etc. Ahora, ya para finalizar, el tratamiento farmacológico habitualmente es meramente sintomático, no podemos hacer gran cosa respecto al neurodesarrollo, ¿no? Hay muchos estudios ahorita, por ejemplo, con oxitocina, o con estimulantes del neurodesarrollo, o son en general que tienen implicaciones sobre la arborización, sobre el pruning, etcétera, pero sigue siendo experimental, ¿no? Hoy por hoy podemos ofrecer únicamente el manejo para la regulación emocional, para la agitación, sobre todo que esto es muy común, o en el caso que tengan autolesión en los chicos que se va a provocar cuando pierden sus patrones, ¿no? Se suele utilizar la fluoxetina, que recuerden que es el ISRS indicado en niños y adolescentes, y la risperidona también, que es el antipsicótico indicado también para niños y adolescentes. Desde la esfera del tratamiento no farmacológico va a ser lo más importante. Requieren educación especial, habitualmente acuden a escuelas especiales, requieren rehabilitación de todo tipo, desde motora, que va de la mano con la fisioterapia, por supuesto en cognición social, rehabilitación neuropsicológica.
tienen forzosamente que entrar en un curso continuo y permanente de habilidades sociales, porque estas habilidades sociales van cambiando con el tiempo, ¿no? Es decir, hay unas habilidades que requiere un niño, otros un adolescente y otras un adulto, ¿no? Y por supuesto, la psicoterapia familiar, ¿no? Porque eventualmente ese niño va a crecer, ¿no? Entonces se tiene que tener cuidado en dónde se va a quedar, ¿no? Cuando los padres, por ejemplo, fallezcan, ¿no? Se le va a dar algún tipo de seguridad, se va a quedar en una especie como de asilo, algún otro familiar se va a hacer cargo. Todos esos elementos que parece que no tienen sentido, por lo menos ahora, los va a tener conforme va creciendo el paciente y también se tienen que discutir eso en un contexto de psicoterapia. Bien, esto sería todo por el tema de trastornos de inicio en la infancia o psicopatología infantil. Espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima clase.